como van a ver, es un algoritmo así, divide y vencerás, con la estructura que hemos estado viendo, y en realidad es muy sencillo. O sea, la parte inteligente ahorita vamos a ver es haber escogido los puntos adecuados de forma tal que se puede reutilizar mucho trabajo. Bueno, entonces, pues la transformada rápida de Fourier, como dicen varios, entre ellos Charles Bandon, que es uno de los cuates más influyentes en análisis de señales y cómputo numérico. La transformada rápida de Fourier es uno de estos algoritmos que cambiaron la historia de la humanidad. O sea, la vida como la conocemos no sería igual sin ella, ¿no? Y o sea, todo el análisis digital de señales comenzó por ahí, y junto con las computadoras, con esas herramientas que hacen el análisis, han sido muy importantes. O sea, no nada más son sus MP3, ¿no? O sea, es un chorro de cosas. La que interesante es que las bases para la transformada rápida de Fourier son así bien antiguas. O sea, desde Gauss, Gauss en su tesis de doctorado hizo varias cosas, pero también la utilizó como que intrínsecamente cuando estaba analizando el movimiento de ese asteroide Ceres. Otra vez Ronch y Koenig pues siguieron trabajando en eso, pero bueno, creo que quienes la publicaron, el algoritmo tal cual está, fueron estos cuates Puli y Tuki. Y ellos, la aplicación que hicieron fue para monitorear submarinos soviéticos durante la guerra fría. Pero bueno, entonces ya con las computadoras digitales pues hizo un boom, ¿no? Y la transformada rápida de Fourier, su importancia se hizo evidente, y pues todas sus aplicaciones. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con la transformada rápida de Fourier? Bueno, lo que hacemos es representar señales en diferentes dominios, ¿no? Y bueno, en particular lo que hace la transformada rápida de Fourier es transformar a los polinomios de una representación basada en coeficientes a una representación basada en puntos. Y bueno, entonces ahorita eso es lo que vamos a estar viendo, ¿no? Cómo hacerlo de forma eficiente. Entonces, bueno, todos ustedes saben desde la secundaria que nosotros podemos representar a un polinomio por los coeficientes de los monomios a los cuales multiplica, ¿no? Y de hecho esos coeficientes me definen de manera única a ese polinomio, ¿no? Estos coeficientes es, por ejemplo, este es a a la 0 que multiplica x a la 0, a la 1 que multiplica x a la 1, y así sucesivamente. Entonces, estos valores son los que me determinan a ese polinomio, ¿sí? Entonces, por eso se le llama que es la representación de coeficientes, porque ellos son los que me representan a ese polinomio. Bueno, ahora hay cosas que se pueden hacer de forma eficiente en la representación de coeficientes y cosas que no. ¿Qué cosas se pueden hacer de forma eficiente? Por ejemplo, la suma. Nosotros podemos sumar dos polinomios de orden n con un número lineal de operaciones, ¿sí? O sea, simplemente, ¿qué hacemos? Nada más sumamos uno a uno los quienes. Los coeficientes que multiplican a los monomios del mismo orden, ¿no? Y entonces eso se hace en tiempo lineal. Evaluar también se puede hacer muy eficientemente. Por ejemplo, aquí con la fórmula de Horner, lo puedo evaluar en tiempo lineal. Salud. ¿Qué es evaluar? ¿Qué es evaluar el polinomio? Pues nada más darle un valor a x para que me dé un y, ¿no? Y tener un puntito. O sea, evaluar es darle un valor de x para ver ese punto en y, ¿sí? Entonces también lo puedo evaluar en tiempo, ¿qué? También lo puedo evaluar en tiempo lineal. La operación que no es eficiente en la representación de coeficientes es la multiplicación o la convolución, y eso me toma tiempo cuadrático. O sea, es la multiplicación así de fuerza bruta, donde vamos haciendo por este, y luego los que tienen del mismo orden los tenemos que sumar, ¿no? Entonces, en esa multiplicación de polinomios me toma un número cuadrático de operaciones, ¿no? Entonces esa es la operación que es ineficiente en esta representación de polinomios utilizando ¿qué? Coeficientes, ¿no? ¿Sí es más o menos claro hasta ahí? Bueno, entonces hay una representación alternativa de
de los polinomios. Y esa es una representación basado en puntos. Bueno, entonces, ¿se acuerdan qué dice el teorema fundamental del álgebra? ¿Qué dice? En raíz compleja, ¿no? O sea, y como consecuencia de ese teorema fundamental del álgebra es que nosotros podemos especificar a un polinomio de orden n con n más un punto. O sea, n más un punto. Si nosotros evaluamos al polinomio en n más un puntos, esos valores de los puntos también me especifican de manera única el polinomio. O sea, es una representación completamente equivalente a la representación de ¿qué? De coeficientes. Entonces, si yo tengo este polinomio que es esta raya azul, si yo doy n más un puntos, yo lo especifico de manera única. Con eso es n más un punto. Y entonces es una especificación única, y les digo, es una especificación equivalente a la representación de ¿qué? De coeficientes, ¿no? Entonces, el propósito de la transformada rápida de Fourier o de esta transformada es transformar de la representación de coeficientes a la representación de ¿qué? De puntos, ¿no? ¿Por qué creen por qué en general, por qué se hacen las transformadas? Porque el dominio en el que estás trabajando es complicado. Ajá, o sea, hay operaciones que son más sencillas o en el otro dominio te da más información. Entonces aquí en este caso lo que vamos a ver es que en la representación, o tal vez ustedes ya lo saben, que en la representación de puntos hay operaciones que son más eficientes. En particular, ¿cuál creen que va a ser más eficiente? Exactamente, la multiplicación, que era la problemática en el anterior, ¿no? Entonces vamos a ver que la multiplicación aquí es toma tiempo lineal. Entonces ya con eso si la transformación se hace eficiente, entonces ya la multiplicación de polinomios también sería aquí eficiente, ¿no? Porque si nada más la transformo, la hago aquí, entonces ya sería más rápida, ¿no? Y eso es lo que queremos, fundamentalmente lo que queremos ganar. Bueno, entonces, un polinomio ahora lo puedo representar con n más 1 puntos, ¿no? Un polinomio de orden n. La suma también es eficiente en la representación de puntos. Yo lo único que tengo o sea, me quedo con los x's y nada más sumo sus y's, ¿no? O sea, nada más es la suma de los y's para sumar dos polinomios. La multiplicación, como ya veamos o como nos imaginábamos, también es muy eficiente. O sea, igual yo nada más me quedo con los x y lo único que tengo que hacer es multiplicar dos y's. Lo único aquí es que voy a necesitar 2n más 1 puntos. ¿Eso por qué? Exactamente, el grado resultante del polinomio va a ser 2n, ¿no? Porque si multiplicamos 2 de n por n, va a quedar 2n, y como necesitamos n más 1 puntos, entonces requeriríamos 2n más 1 puntos. Pero bueno, eso está bien porque esto sigue siendo de todas maneras de orden ¿qué? De orden n, ¿no? Es de orden lineal. Lo que es ineficiente en la representación de puntos, ya también nos lo podríamos imaginar, es la evaluación, ¿no? Porque de hecho tenemos que interpolar. Entonces, por ejemplo, si utilizamos la fórmula de Lagrange, nos toma tiempo cuadrático para dado un punto que no es de nuestros puntos, obtener su correspondiente y, ¿no? Entonces, hay cosas que son eficientes en la representación de coeficientes, hay operaciones que son eficientes en la representación de puntos, y entonces para tener todo eficiente lo que vamos a hacer es una forma eficiente de transformar de uno a otro, para que dependiendo de lo que queramos hacer nos podemos mover de un dominio al otro y entonces todo se hace eficiente, ¿sí? Entonces es el propósito de la transformada. Que es bueno, que eso se resume aquí, ¿no? Entonces, dependiendo de la representación en la que estemos, hay un trade-off, que es o evaluar rápido o multiplicar rápido. Pero como nosotros somos greedies, pues queremos todo, ¿no? O sea, vamos a querer hacer ambas cosas lo más eficiente posible. Y bueno, entonces, si por ejemplo vivimos en el mundo de los puntos y tenemos que evaluar, nos convendría movernos aquí a la de coeficientes, y igual, ¿no? Si estamos en la de coeficientes y queremos multiplicar, nos movemos a la de puntos. Pero para eso requerimos que el algoritmo que traduce de aquí a allá
tiene que ser, su complejidad tiene que ser ¿qué? Constante sería el ideal, pero nos sirve con que sea O chiquita de n cuadrada, ¿no? ¿Y por qué O chiquita de n cuadrada? ¿Qué eran las chiquitas? Estrictamente más chica, ¿no? O sea, lo que queremos es que, o sea, si la transformación de coeficientes a puntos es menor de n cuadrada, entonces ya mi multiplicación va a ser, ya voy a ganar un poco en complejidad, ¿no? Porque lo voy a bajar de n cuadrada a algo que es estrictamente más chico. Ahora, ¿qué tanto más chico? Pues hay que ver qué es lo que vamos a, qué tanto vamos a lograr. Pero ya lo podrían ustedes intuir, ¿no? Generalmente los n cuadrada, ¿a cuánto se bajan utilizando divide y vencerás? A n log n, que es a lo que vamos a llegar aquí. O sea, con n log n bajaríamos la multiplicación de n cuadrada ¿a quién? Pues a O de n log n, que ya es significativo, sobre todo también si son muchos puntos o son operaciones que tenemos que hacer constantemente. Entonces ese es, digamos que esa es nuestra misión, o esa es la misión de la transformada rápida de Fourier. Si fuera de complejidad O mayúscula de n cuadrada, estaríamos dando chance de que fuera más complejo que la misma evaluación o la simplificación. Ajá, o sea, si lo ponemos, o sea, si la diferencia con O mayúscula n cuadrada es que es tan complejo. O sea, es menos o igual que n cuadrado. Entonces, al ponerle chiquita, lo que estamos pidiendo es que sea estrictamente menos, o sea, que sea estrictamente más eficiente que n cuadrado. Para ganar de algo, ¿no? Entonces ahí como cuando compramos, o sea, si no es esto ya no nos sale, ¿no? O sea, ya no nos sale hacer la transformación porque de todas maneras ni voy a ganar nada. Si fuera O grande de n cuadrado. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces tenemos una forma, Una pregunta. Sí. Ahí deseamos que la complejidad sea completamente de la operación, no solo del algoritmo que va a transformar el trabajo. No, del algoritmo que transforma, o sea, del algoritmo que cambia, o sea, porque a fin de cuentas, o sea, por ejemplo, si vivimos en el mundo de los coeficientes, para multiplicar, o sea, lo que nosotros quisiéramos es que sea, por ejemplo, O de n log n de la transformación más O de n, ¿no? Ya de hacer la multiplicación en los, ¿cómo se llama? Ya de hacer la multiplicación en los puntos. Y tal vez hasta nos podría interesar pagar otros n log n para regresar a mi representación de coeficientes, ¿no? Pero de todas maneras, todo esto, ¿qué termina siendo? O de n log n, ¿no? Entonces todavía para n's grandes hace, o sea, voy a seguir ganando, todavía sigue haciendo sentido. Bueno, entonces, una transformación de coeficientes a puntos de fuerza bruta implica, por ejemplo, simplemente hacer esta multiplicación de esta matriz por ese vector de allá, ¿no? O sea, aquí nada más pongo mis n puntos, los elevo a sus correspondientes potencias y los multiplico por los quiénes. Los multiplico por los coeficientes, ¿no? O sea, aquí nada más estoy evaluando los n puntos. Y es claro para todos que en esta multiplicación es evaluar o sea, nada más estoy evaluando en x0, x1, x2 hasta xn-1 a mi polinomio representado por estos coeficientes de acá, ¿no? ¿Sí es claro para todos eso? ¿Por qué? O sea, porque cuando hacemos la multiplicación sería, por ejemplo, A0 por quién? A0 por 1 y luego sería, ¿qué? A1 por quién? Por x0 más quién? A2 por x0 al cuadrado y así, ¿no? Hasta an-1 por x, ¿qué? x0 a la n-1, ¿no? Entonces lo que hice aquí fue evaluar mi polinomio ¿en dónde? En x0, ¿no? Nada más aquí lo que estoy haciendo es la multiplicación lo hago para n diferentes puntos, ¿no? O sea, este me da
Ese que escribí es de ser este por este, y bueno, el de x1 va a ser el de este por este y así, ¿no? Entonces nada más es la multiplicación. El problema es que esa multiplicación me toma n cuadrado de operaciones, entonces así no gano nada, ¿no? Si quiero transformar esos n puntos. ¿Cómo le hago para recuperar? ¿Cómo le hago si tengo la representación de puntos para recuperar mis coeficientes? Exactamente, nada más si tengo yo la matriz inversa de esta, o sea, yo nada más tendría que hacer me queda x menos 1 por y, y esto es igual a ¿quién? A x menos 1 por x por a, ¿no? Y ya nada más me queda, ya tengo mi solución para a, ¿no? Vamos a ver que la inversa de esa es también bien conocida. Bueno, si escoger, lo que vamos a querer hacer es escoger unos puntos que tienen una inversa que también es bien conocida y que todo sale bonito. También tiene sentido, por ejemplo, bueno, este tipo de matrices en las que lo vamos elevando a potencias consecutivas, se llama matriz de Vandermonde. Y las matrices de Vandermonde solamente son invertibles si los XY son distintos. Y eso tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Exactamente, y no tengo los puntos suficientes para recuperar mis coeficientes, ¿no? ¿Sí? ¿Sí tiene sentido? Entonces, bueno, haciendo multiplicaciones de matrices, yo puedo moverme de un lado a otro de la representación de puntos a la representación de coeficientes y viceversa, ¿no? El problema es que si lo hacemos así nada más, nos va a tomar tiempo, ¿qué? Tiempo cuadrado. Entonces vamos a ver una forma para que no sea así, que es la transformada rápida de Fourier. Y bueno, lo que vamos a querer hacer es meter esta evaluación de mi polinomio en mi esquema divide y vencerás, ¿no? Que mi problema grande lo va a querer dividir en dos o más problemas más chicos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, si yo quiero transformar a este polinomio a la representación de puntos, lo tengo que evaluar ¿en qué? En n más 1 puntos, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Lo tengo que evaluar en n más 1 puntos. Entonces, vamos a hacer ese proceso de evaluar ese polinomio de orden n en n más 1 puntos con el esquema divide y vencerás. Entonces, lo que vamos a hacer es algo bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es intentar escribir a nuestro polinomio ax como una parte que tiene a los coeficientes pares de x elevados al cuadrado más a una parte que tiene los coeficientes en pares de igual de x elevados al cuadrado, pero estos multiplicados por x. Y digamos que lo único que voy a querer es escribir a mi polinomio ax de esta forma. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, lo que vamos a tener es que si me quedo con los pares, pero sacándole raíz cuadrada a las potencias, yo me quedo con a0 directamente, a2x porque la raíz cuadrada de x a cuadrada es x, ¿no? El de 4 me quedo cuadrado porque es la raíz cuadrada de este. ¿Y por qué le estamos sacando raíz cuadrada, dijimos? Porque cuando los sumemos los vamos a querer evaluar en x cuadrada. Y ahorita vamos a ver por qué eso va a ser importante. Pero bueno, entonces, a par, yo me quedo con los coeficientes pares y las potencias, la raíz cuadrada de sus respectivas potencias, ¿sí? Y a impar, igual me voy a quedar con los coeficientes impares y me voy a quedar también con la raíz cuadrada, pero también dividido entre x. O sea, por ejemplo, este a7 me queda x cúbica porque divido a este x7 entre x y luego le saco raíz cuadrada. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero? O sea, a fin de cuentas, ¿qué es lo que quiero? Como habíamos dicho, o sea, lo que yo quiero es escribir a mi ax como a par evaluado en x cuadrada más x por a impar evaluada en x cuadrada.
Ahora, ¿están de acuerdo que esto es exactamente este polinomio de arriba, ¿no? ¿Sí es claro para todos? Vamos a hacer un poquito para ver si sí, para ver si sí, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, este cuate sería para los pares, ¿no? O sea, a par evaluado en x cuadrada me da a0, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? A0 más a2, ¿qué? X cuadrada, ¿no? Más a4, x, ¿qué? X cuarta, más a, ¿qué? Más a6, x, ¿qué? 6, ¿no? Y luego x por a impar me va a dar a1x y así, ¿no? Entonces, en realidad, o sea, nada más reestructuré mi polinomio inicial en estos dos nuevos polinomios que voy a evaluar en x al cuadrado. ¿Ven que eso ya tiene el esquema divide y vencerás? ¿Por qué? Exactamente, o sea, tengo mi problema grande que es de orden, en este caso 7, y tengo dos problemas que son de orden de la mitad. Pero además, una de las cosas que está chida, una de las cosas que está padre y es donde viene la inteligencia realmente de la transformada rápida de Fourier, es que al haber hecho estos cuadrados, yo puedo evaluar en 2 puntos resolviendo cuántos problemas distintos. ¿Cuántos problemas distintos tenemos? De hecho, solamente 2, ¿no? Nada más tengo estos dos problemas por resolver, ¿no? Porque estos dos son igualitos. Porque al elevar al cuadrado, estos 2 puntos me dan ¿qué? Me dan lo mismo, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces ya reutilicé un poco más de trabajo, ¿Sí les hace sentido? Entonces lo que quisiéramos es que esa estructura se mantuviera, bueno, digamos que esta nos sirvió, por ejemplo, o sea, yo puedo agarrar, por ejemplo, evaluarlos en 1 y menos 1, y entonces ya puedo evaluar en estos 2 puntos nada más resolviendo estos 2 problemas de la mitad del tamaño, ¿no? Pero bueno, entonces esa es la estructura que voy a querer mantener. Y para eso, ¿qué se va a necesitar? Un chorro de estos puntos que al elevarlos al cuadrado me den ¿quién? O sea, un chorro de pares de estos puntos porque n es cualquiera, ¿no? O sea, un número arbitrario de n de puntos, tales que sean más y menos 1, ¿no? Para que yo pueda reutilizar su trabajo, o sea, para cuando los eleva al cuadrado me den lo mismo. Y de hecho lo que yo quisiera es yo poder utilizar estos mismos puntos abajo en la recursión. O sea, que los puntos que uso arriba me vuelvan a salir por abajo. Entonces, la clave de la transformada Fourier es eso, escoger puntos que tengan esa estructura. Entonces, por ejemplo, otro par que se ve así es i menos i. Y menos i otra vez cuando los elevo al cuadrado me quedan menos 1. Entonces se fijan, o sea, estos otros dos tienen más o menos la misma estructura. Y cuando llamamos a estos, vuelven a salir los mismos. ¿Ya vieron? Y entonces eso nos va a permitir, ¿qué? Pues reutilizar el trabajo. Pero entonces, bueno, aquí ya tenemos 4 de estos. Pero ¿cuántos queremos? Como les decía, pues queremos un número arbitrario, ¿no? De estos pares. Entonces, hay que buscarlos. O sea, en otras palabras, queremos números. O sea, aquí estábamos en este nivel, ¿no? De estos 4. Pero queremos que este árbol pueda irse para arriba arbitrariamente, ¿no? Tener un número n cualquiera de esos puntos. ¿Sí? ¿Y si les hace sentido por qué? ¿Sí es claro para todos? Pregunten si no es claro. O sea, lo que queremos es que cuando hacemos la llamada recursiva o sea, cuando hacemos, si se fijan, o sea, nosotros este problema de evaluar en 1 nos resultó en unos problemas más chiquitos también de evaluar en 1. Y para 1 y menos 1. Para i y menos i también son problemas más chiquitos ahora de evaluar en los menos 1. Pero ahora entonces, cuando llamemos a vamos a querer que suceda lo mismo, ¿no? Que sea un polinomio de la mitad del tamaño y también con un par de puntos que tengan esta misma estructura.
pero entonces aquí, por ejemplo, ya se nos acabarían si este fuera más grande. Entonces necesitamos empezar con un abanico de estos puntos que tengan este mismo comportamiento. Entonces empezamos con todos los de hasta arriba para cuando lleguemos abajo terminar, por ejemplo, con estos. ¿Sí? O sea, nos llamamos y se ve lo mismo en cuanto a que para resolver dos puntos nada más tengo que evaluar en uno con un polinomio de la mitad del tamaño. ¿Sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es buscarlos. Bueno, lo bueno es que ya los encontraron, ¿no? Entonces nada más vamos a ver, los vamos a reencontrar. Entonces para eso era que tenía que recordar rápidamente la teoría básica de esto de los números complejos. Entonces, en el plano complejo nosotros tenemos la parte ¿qué? La parte real y la parte imaginaria, ¿no? Y entonces nada más un punto es como un vectorcito aquí con su componente real y su componente imaginario. Entonces yo un punto lo puedo representar con sus coordenadas en real e imaginario como un punto, o sea, como un punto en este plano, con sus coordenadas cartesianas, pero también lo podemos representar con coordenadas, ¿qué? Con coordenadas polares. Y la coordenada polar nada más en lugar de las componentes de real e imaginaria, la coordenada polar implica en que yo tenga la magnitud de este vector y su ¿quién? Y su angulito, ¿no? Su angulito θ. Entonces, sí están todos de acuerdo que es una representación que también es equivalente. A esta representación se le dice polar, ¿no? Entonces, yo a mi número complejo yo lo puedo escribir como r por el coseno de θ más i por el seno de θ. Y bueno, también tengo esta identidad que yo lo puedo poner como r, o sea que igual también es la magnitud de a la i θ, ¿no? Pero igual, hasta si quieren no se preocupen mucho de eso, o sea, nada más con que tengamos la intuición geométrica nos alcanza. Y bueno, también saber que nosotros podemos convertir de una representación a otra fácilmente, ¿sí? Uno de los puntos importantes de la representación polar es que nosotros podemos siempre reducir a θ módulo 2pi, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Exactamente, que este ángulo es exactamente el mismo que si le doy la vuelta y vuelvo a ir para allá, ¿no? O sea, todos los ángulos son reducibles módulo 2pi, ¿sí? Entonces este es el mismo ángulo que si le doy una vuelta o que si le doy un chorrísimo de ¿qué? Un chorrísimo de vueltas, ¿no? Entonces eso es lo que va a ser importante. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el -1 en coordenadas polares es 1,pi, ¿no? ¿Eso por qué? Porque es 1 de magnitud. ¿Y ese cuate dónde está? Para acá, ¿no? 180 grados para acá, ¿no? El pi de acá, ¿no? Y es 1,pi entre 2 porque es para acá arriba y así, ¿no? Unos cuantos ejemplillos de eso. Bueno, la cosa que tiene chido las coordenadas polares es que multiplicar es bonito. O sea, porque cuando yo multiplico dos números en coordenadas polares, lo único que tengo que hacer es multiplicar las magnitudes y sumar los ángulos. Entonces, dos números en coordenadas polares nada más es multiplicar las magnitudes y sumar los ángulos. Multiplicar, y por ejemplo, multiplicar por -1 nada más es sumarle pi al ángulo, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Porque el 1 va a dejar igual a la magnitud y nada más le vamos a dar una vuelta ¿cómo se llama? Al vector. Entonces, por ejemplo, su vector -1 es nada más el que está apuntando exactamente en la otra aquí, en la otra posición, en la otra dirección, ¿no? ¿Sí, sí están de acuerdo? Bueno, entonces ahora lo que nosotros vamos a trabajar es con estos números complejos que estén encima del círculo unitario. Entonces nosotros vamos a estar jugando con números que tengan magnitud que tengan magnitud 1, ¿no? Entonces de los números con los que nosotros vamos a jugar o de donde vamos a querer sacar los números, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque andamos buscando ¿qué?
números donde evaluar, ¿no? Nuestros pares de números donde evaluar a nuestros polinomios para que se haga de manera eficiente. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es vamos a buscarlos nada más aquí, en este círculo unitario. Entonces son números que tienen, ¿qué? Magnitud 1, ¿no? Entonces de ahí vamos a estar buscando a nuestros puntos. Y bueno, aquí ya está, bueno, una de las cosas que es importante de esos números es que si yo a cualquiera de esos números que están en el círculo unitario lo elevo a la enésima potencia, es exactamente lo mismo que nada más multiplicar a teta por n. ¿Sí están todos de acuerdo? ¿Por qué? Y nada más se suman los ángulos, ¿no? O sea, por ejemplo, si elevo z al cuadrado, nada más es sumar teta con ¿quién? Teta con teta. Si son al cubo es teta con teta con teta. Entonces nada más es lo mismo que multiplicarlo por n. ¿Sí están todos de acuerdo? ¿Sí es claro para todos? Bueno, entonces, todos estos números, cuando yo elevo a uno de estos números que están sobre el círculo unitario a la potencia n, lo único que tengo que hacer es multiplicar a su ángulo por n, ¿no? ¿Sí? Y bueno, entonces ahora ya vienen los números estrellas de este acto. Entonces, los números que nosotros vamos a ocupar van a ser las n raíces complejas de esta ecuación, que le dicen las n raíces complejas de la unidad. O sea, las n raíces complejas de z a la n igual a 1. ¿Cuáles son las soluciones de esa ecuación? Las raíces Son todos múltiplos de 2pi entre n. ¿Por qué? O sea, si se fijan, cuando a este 2pi entre n lo elevo a la enésima potencia, ¿qué me queda? O sea, cuando tengo a este número complejo, 1, teta, y teta es 2pi entre n, cuando lo elevo a la n, ¿qué me queda? 2pi, o sea, igual 1 solito nada más, ¿no? 1,0, ¿no? Y si esto tiene aquí un índice, o sea, múltiplos de eso sería, el primero es 2pi entre n, luego 3 por 2pi entre n, 4 por 2pi entre n, todos esos, ¿qué me dan? Todos esos me van a volver a dar 0, 0, 0, o sea, nada más es irle dando, ¿quién? Irle dando vueltas, ¿sí están de acuerdo? Vamos a agarrar, o sea, y vamos a hacer unos ejemplos, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, lo que estamos diciendo es que todos estos números z igual a 1, i 2pi entre n, todos estos si los elevo a la n, yo lo que estoy diciendo es que me da 1,0, ¿no? Pero elevar a la n, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar 1, ¿quién? Exactamente, i 2pi el número, y donde i es un entero, ¿no? I 2pi ¿quién? 2pi nn, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces se van a ir los n's y nada más me quedan vueltas al ¿quién? Vueltas al 2pi, ¿no? O sea, todos esos me dan como respuesta ¿qué? O sea, todo esto es igual a tener 1, ¿quién? 1,0. ¿Sí? Entonces todos los múltiplos i 2pi de n son las raíces de esta ecuación. ¿Pero por qué es i 2pi con n? Porque, a ver, bueno, ¿y por qué? ¿No? O sea, ¿por qué resulta que todos estos son las raíces de la unidad? O sea, si se fijan, tenemos nuestra ecuación es z a la n igual a 1, ¿no? Y lo que queremos hacer es resolverlo. O sea, ¿cuáles son los valores que me hacen que z a la n sea 1? Entonces, ¿mande? ¿Qué? ¿Cuál no es un 2? Este sí es un 2. No, el de allá. Este es un z. El del pizarrón. Ah, este es una n nada más que estaba muy gacho. ¿Ese era el conflicto o...? Sí, no, o sea, lo que dice nada más es que si evaluamos cualquiera de estos con i entero,
siempre me va a dar 1,0. O sea, lo que quiere decir es que todos estos números, o sea, 2pi, 6pi, entre n, todos son raíces de mi ecuación, de la z a la n igual a 1. ¿Por qué? O sea, porque nada más al elevar a la enésima potencia es como si dijimos que es multiplicar por n, ¿no? Entonces nos queda ahí 2pi n entre n, igual este es un n. Y entonces todo eso nos da i, coma 0. ¿Sí? A ver, ¿cuál es la duda? Bueno, es que estaba comentando que así forzas que ya te quede 1 y menos 1 en las raíces. Eso es lo que vamos a lograr también. Porque ya nada más tendrías, son 2pi y si te queda pi sería menos 1, ¿no? Si te queda 2pi es otra vez 1 y así sucesivamente. Más o menos sí, pero esa es la idea. O sea, de hecho, lo que más que 2pi, lo que sí es que todas estas raíces, si le sumamos pi, vamos a tener su, ¿cómo se llama? Vamos a tener a su menos 1. Pero la otra cosa que es bonita es que el cuadrado de estos dos resulta que ¿qué? Y ya es una de estas raíces también. O sea, el cuadrado de estos dos es el mismo y es una de estas raíces, que es exactamente la estructura que queríamos, ¿no? O sea, entonces por eso que se utilizan estas raíces de la unidad. Ahorita vamos a hacer énfasis en eso. Entonces, para el caso, por ejemplo, en el que n sea par, todos estos puntos van a ser pares menos 1 y menos 1. Pares menos 1 y más 1, en el sentido de que vamos a tener el ángulo y el otro va a ser el ángulo más pi, como dijimos, un par más y menos 1. Ahora, la otra cosa que estábamos diciendo es que si elevamos a estos números al cuadrado, van a resultar que ellos son las raíces de ¿quién? De z a la n entre 2 igual a 1. O sea, también son las raíces de la otra ecuación para cuando... O sea, lo que dice es que los cuadrados van a ser las raíces de z a la n entre 2 igual a 1. Y sus cuadrados van a ser las raíces de z a la n entre ¿quién? De z a la n entre 4 y así sucesivamente. Entonces, de hecho, vamos a tener el esquema del arbolito que estábamos viendo. O sea, son donde tenemos pares de raíces, tenemos pares más y menos, de números pares más y menos 1, que tienen la propiedad de que cuando lo elevamos al cuadrado, obtenemos uno idéntico, pero que también es una de estas, ¿cómo se llama? También es una de estas raíces. A ver, si quieren vamos a jugar un poco con ellos, tal vez no con 16 porque son un chorro, pero con 8, ¿no? Por ejemplo. Entonces hagamos, por ejemplo, n igual a 8, ¿no? Entonces, ¿quiénes son las raíces de n igual, de zn? De zn igual a 1. ¿Cuáles son sus raíces? O sea, nada más serían lo que tenemos acá, ¿no? O sea, es 2, sería, voy a escribirlo todo, ¿no? 2 entre 8, ¿por quién? Díganme, díctenme. Por pi, ¿no? Esa es la primera, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Cuál es la otra? Bueno, pero ya no le voy a poner 2 entre 8, le voy a poner un cuarto, ¿no? Un cuarto de pi es la primera, para teta igual a un cuarto de pi, luego la otra, ¿cuál sería? Sería 2 cuartos de pi, ¿no? Y lo voy a escribir. Siempre por eso no me preocupa, pero bueno. Entonces lo que tenemos es 2 entre 8 por 2 pi, ¿no? Sería la que sigue, ¿sí? Y luego entonces la otra, ¿quién sería? 2 entre 8, 3 pi. Y así hasta cuál? 8 por 8, ¿no? Entonces es 2 entre 8 ¿por qué? Por 8 pi, ¿no? Entonces todas estas son las, ¿cómo se llaman? Todas estas son las raíces de esa ecuación. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si lo elevo al cuadrado? ¿Qué me da? ¿Mande?
¿Qué es lo que le pasa a los ángulos? Se suma, ¿no? Entonces va a ser, es un cuarto más un cuarto, pi, ¿no? Ahora, alguno de estos también, cuando lo elevo al cuadrado, y esto es igual a un medio, ¿no? Esto es igual a un medio de pi. Entonces, esta cosa tiene la propiedad que alguno de estos, ¿cuál será? ¿Cuál es el que, de hecho es, a ver, cuál es? No, yo creo que debe ser el que sigue de acá. A ver, entonces el de acá es 4, 8, 4, ¿no? Pi. Entonces, a ver, me lo traigo. Y este es Es que nada más le tienes que sumar pi, ¿no? Entonces Ajá. son 5 cuartos de pi. Exactamente, sí. Entonces el otro son el de 5 cuartos de pi, ¿no? Entonces uno de estos cuando hagamos la suma va a ser también 5 cuartos de pi. ¿Sí? O sea, porque nada más le estamos sumando pi para agarrar su menos 1. Pero bueno, lo que yo quería es que de aquí de esto uno de esos va a ser exactamente, ¿no? Bueno, entonces cuando lo elevemos 4 al cuadrado, ¿qué nos va a dar? ¿Qué nos va a dar? O sea, nos va a dar 4, 10, ¿no? Ah, no, pero entonces así ya no sale. No, es que estaba mal, es que... A ver, espérenme. A ver, entonces, o sea, el otro... O sea, porque el número nada más era un cuarto de pi, ¿no? Y entonces el otro es más pi, entonces sí deben ser 5 cuartos de pi. Y entonces, a ver, lo voy a escribir. Sí, entonces esto cuando lo elevamos al cuadrado, esto nos da 1 más... Me da 5 medios, pero no nos dio bien. Pero es módulo 2pi. Sí, cierto, es módulo 2pi. Entonces, sí, es cierto. Entonces esto es 1, módulo 2pi, ¿quiénes se van? 2 medios, ¿no? 2 medios de este, ya nos queda otra vez un medio de pi. Sí. ¿Sí están todos de acuerdo? Entonces, digamos que estas raíces que tenemos aquí tienen esa propiedad, ¿no? Que tenemos el más y el menos, y que los dos cuando los elevamos al cuadrado nos va a dar el mismo número, pero además resulta que también va a ser una de nuestras raíces, una de nuestras raíces originales. En este caso, ¿cuál es? O sea, la de un medio, es esta, ¿no? ¿No? Entonces, de hecho, esta y otra que estaba por acá, cuando los elevamos al cuadrado, nos dan esta de acá. Entonces, o sea, ya cumple con todas las cosas que nosotros queríamos. O sea, son pares más y menos 1, que además abajo va a ser una cosa que nosotros ya vimos, va a ser uno de estos números que tenemos acá. ¿Sí, más o menos? A ver, pregunten dudas. ¿Qué queríamos de estos números? Vamos a acordarnos. O sea, ¿para qué los vamos a utilizar? Como dijimos, los vamos a utilizar para estar evaluando aquí, ¿no? Entonces, a lo que nosotros queremos es un conjunto de números que van a ser estos, que cuando nosotros los evaluemos, o sea, cuando los elevemos al cuadrado, nos van a quedar los mismos números que teníamos, pero además, como son pares más y menos 1, cuando evaluemos aquí vamos a tener el mismo valor, ¿no? Entonces todos esos pares de puntos los vamos a poder resolver con un polinomio de la mitad del tamaño y evaluando únicamente en un punto. Pero como va a ser esto recursivo, yo quiero que cuando vuelva a llamar, o sea, como es recursivo, voy a hacer lo mismo ahora con mi problema nuevo, ¿no? Entonces yo lo que voy a querer hacer es que cuando llamo a
poder hacer ¿qué? Otra vez lo mismo, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces por eso se necesita que todos tengan esta estructura. O sea, que sean pares más y menos uno, que además yo voy a poder reutilizar el trabajo porque van a dar lo mismo. ¿Sí? ¿Sí, más o menos? Entonces es por eso que los escogemos así. ¿Sí? Bueno, entonces ahora lo que dice, lo que está puesto acá es lo que quisimos poner aquí con un ejemplo. Primero era verificar. Bueno, por ejemplo, a estos números también se les pone nombre, o sea, y los vamos a nombrar como W0 hasta WN más 1, donde el WK es la késima raíz, y entonces ya sabemos que este K es el índice con el entero con el que multiplicamos aquí a nuestros ángulos, ¿no? Todos esos son raíces. Bueno, la prueba de que todos estos son raíces en general está puesta acá, ¿no? O sea, porque si yo tengo WK a la n, si tiene esta estructura, yo voy a tener 2pi k entre n a la n. Cuando lo eleve a la enésima potencia, voy a multiplicar por n y entonces nada más me va a quedar 2pi k, ¿no? Y entonces esto es igual a 1,0 y es el 1, ¿no? Que es la ecuación que queríamos resolver. ¿Sí? ¿Sí les hace sentido esta parte? Y bueno, ahora la otra cosa que les decía es que las 1 medio enésimas raíces de la unidad, si las denotamos por B0 hasta Bn-1, vamos a tener que todas estas Bs son cuadrados de mis números que tenía acá. Y así sucesivamente. O sea, esa estructura se va a mantener si les vamos sacando raíz cuadrada, que es lo que queremos para poder hacer nuestro esquema divide y vencerás, un número arbitrario de ¿qué? Un número arbitrario de niveles, ¿no? Un número arbitrario de veces. Sí, más o menos es. O sea, digamos que lo importante aquí es que aquí arriba, ¿en cuántos puntos quiero evaluar? O sea, si estoy aquí en el nivel más alto, ¿en cuántos puntos quiero evaluar? En 8 puntos, ¿no? Pero si nuestro polinomio fuera de orden 50 y tantos, ¿cuántos puntos necesitaría? Pues 50 y tantos más 1, ¿no? Entonces, pero a ese polinomio de orden 50 y tantos lo voy a dividir en polinomios de orden 20 y tantos. Y ahora en esos polinomios de orden 20 y tantos yo voy a querer evaluarlo exactamente igual, ¿no? Con pares más y menos 1. Y luego esos de 25 los voy a obtener con polinomios de orden ¿qué? 10 y algo. Pero voy a querer que los números que utilice ahí abajo sigan teniendo ¿qué? La misma estructura. Entonces, de hecho, eso era nuestro arbolito que habíamos puesto, ¿no? Nuestro arbolito que habíamos puesto acá. O sea, yo quiero puntos aquí arriba que se comporten así, que cuando yo los haga de la mitad vuelvan a salir estos, y cuando salgan de la mitad vuelvan a salir estos, y cuando salga de la mitad vuelvan a salir estos. Vuelven a salir los mismos. ¿Sí lo miran? Entonces, por eso requeríamos n puntos que tuvieran esta propiedad, que sean pares más y menos 1, que al elevarlos al cuadrado nos dieran el mismo, pero que también fuera algo que ya habíamos visto anteriormente, para que no requiriéramos un chorro de puntos distintos. ¿Sí están de acuerdo? Entonces ya vimos que las raíces de la unidad tienen esta propiedad. Y bueno, entonces, pues la transformada rápida de Fourier, pues es utilizar estos números, estos W's que vimos, o sea, es evaluar en ellos. Entonces a esta matriz se le conoce como matriz de Fourier. Entonces nada más es agarrar las raíces de ¿qué? Las raíces de la unidad. Y de hecho a esta multiplicación se le conoce como la transformada discreta de Fourier. Ahora, ¿cuál es el paso de la transformada discreta de Fourier a la transformada rápida de Fourier? Exactamente, o sea, en lugar de hacer la multiplicación nada más así por fuerza bruta, la multiplicación la vamos a hacer utilizando nuestro esquema divide y vencerás, lo que estábamos viendo anteriormente, pero siempre utilizando estos, ¿cómo se llama?
utilizando estos puntos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos estado diciendo? Entonces tenemos un polinomio de orden n-1, lo que lo vamos a dividir en dos polinomios de orden ¿qué? La mitad, ¿no? Y bueno, entonces ahora este polinomio lo tenemos que evaluar en cuántos puntos, si es de orden n-1, en n, ¿no? En n puntos. Entonces ahora estos los voy a tener que evaluar en cuántos puntos, n entre 2 también más 1, ¿no? O sea, porque este es un problema nuevo, pero que se ve exactamente igual al de arriba, nada más que los polinomios son de orden ¿qué? De orden la mitad. ¿Y cuántos son? Son 2, ¿no? Porque ese es el par y el impar. Pero resulta que si son más y menos, cuando nosotros los evaluemos, estos nos van a dar ¿qué? Nos van a dar lo mismo. Pues vamos a poder reutilizar el trabajo. Pero luego, ¿qué es lo que vamos a querer? Que cuando queramos resolver este también de manera recursiva, poder utilizar ¿qué? Los mismos puntos, los mismos puntos, los mismos puntos. Entonces ese es nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro algoritmo divide y vencerás. Y ya, entonces, ¿cómo se ve el algoritmo ya finalmente, el algoritmo recursivo? El algoritmo recursivo es lo que tenemos acá. ¿Qué es lo primero que hace nuestro algoritmo? Caso base, ¿no? Si ya es de orden 1, ya nada más si evaluamos, nada más tenemos que devolver A según 0, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí es claro para todos? Porque pues ya, si evaluamos una función constante, siempre nos va a dar ¿qué? La constante, ¿no? Y luego en otro caso, para resolver el problema de orden n-1, resolvemos dos de orden ¿qué? Más o menos n entre 2. Cuando tengo ya las soluciones a estas cosas, ¿cómo las uno? Con mi ecuación que tenía acá, ¿no? O sea, esta ecuación es eso que está ahí abajo de donde sale. Es lo que tenemos aquí. O sea, que nada más es la solución de los pares más x por la solución del ¿qué? Del impar. Y ya devolvemos, esto es para cada uno de ellos, que en este caso son n entre 2 menos 1, y ya nada más los devuelve. Entonces este algoritmo que está puesto acá es la transformada rápida de Fourier. ¿Dudas? Lo que van a variar todas las raíces solamente van a ser todos los ángulos que se tienen dentro de la... Sí, ¿cuántos los que ocupes? O sea, nada más es dividir los 360 grados entre n, y esos son los números que vas a utilizar. Y bueno, esos números ya no son entradas, o sea, de hecho esos son los que están aquí. Eso los vas sacando aquí conforme los vayas, conforme los vayas ocupando. En cada nivel ya sabes cuáles son los que necesitas. Dudas. O sea, todo el show, bueno, todo lo que estuvimos haciendo fue escoger bien a ellos. Ahora, ¿cuál es la complejidad de esto? O sea, si tengo un problema de tamaño n, o sea, si tengo, vamos a hacer nuestra recurrencia, ¿no? Para t de n, yo tengo que resolver, ¿qué? 2 de tamaño, ¿qué? n entre 2, ¿no? ¿Y esto cuánto me cuesta? O sea, son n entre 2 sumas, ¿no? Dos de estas sumas de n entre 2, entonces más ¿cuánto? Más O de n, ¿no? Y esto ya sabemos cuánto da. ¿Cuánto da? Y esto es O de n sobre n, ¿no?
Dudas. ¿Alguien ha programado la transformada rápida de Fourier? Ah, bueno. ¿Alguien ha programado la transformada rápida de Fourier? Una vez lo hice, pero no estaba muy seguro qué hacía. Porque, por ejemplo, transforma una función cambia la función de dominio, ¿no? Ajá, pero al meter los datos, no es claro que es una... Bueno, a mí no me quedó claro que era una función realmente y que cambiaba de dominio, nada más veía que cambiaba números Ni complejos. tampoco que hacía, porque yo también cuando estaba en la universidad implementé la transformada rápida de Fourier en unos FPGAs y lo único que hice es implementar esto. O sea, esto le dicen mariposa para implementar la transformada rápida de Fourier. ¿Qué es esta cosa? ¿Qué son estos? Lo que hicieron es desarrollar la recursión. O sea, si se fijan, cuando hacemos las llamadas recursivas, vamos escogiendo cuáles de estos utilizar. Los polinomios que van quedando son cuáles de estos, miren. O sea, es los pares de estos y los pares. Y así, pares y nones. Entonces, cuando lo implementas, dice nada más haz esto en secuencia, que es que desarrollar la recursión. Pero bueno, pero en paquetes de 8, por lo que veo ahí. ya dependiendo de qué tamaño sea. Y bueno, y esto es fijo, ¿no? O sea, estas mariposas es porque ya sabes cuántos puntos vas a hacer y siempre son esos puntos. Pero bueno, en la práctica esto es más eficiente que el recursivo, ¿no? También. O sea, si ya lo vas a implementar para el mismo número de puntos, está bien que hagas que lo hagas de manera iterativa y bueno, ya sabes, o sea, siempre la recursión siempre va a organizar tus coeficientes de esta manera. ¿Sí les hace sentido? Pero o sea, eso en su experiencia lo tradujo a hardware directamente y código y después para el RPG. Pero igual o sea, se programa en C, ¿no? O sea, pero ya nada más, o sea, ya nunca, por ejemplo, yo ya nunca supe que era un algoritmo recursivo y por qué estas mariposas, o sea, digo, ¿por qué estos coeficientes? ¿Por qué esta secuencia? Bueno, entonces, pues, si alguien lo había programado así alguna vez y no sabía, pues bueno, es simplemente desarrollar la recursión. ¿Qué entienden cuando les digo desarrollar la recursión? O sea, esto es lo que vamos a hacer en cada uno de los niveles, ¿no? Recursivos. Bueno, ahora entonces, ¿cómo la transformada de Fourier inversa? La transformada rápida de Fourier inversa, ¿qué es? ¿Qué dijimos que era? Pues lo mismo, ¿no? Pero ahora yo tenía que invertir esta matriz, ¿no? O sea, tengo que invertir esta matriz para multiplicarla por mis A's, ¿no? Bueno, esa matriz inversa es bien conocida y nada más es multiplicar por menos 1 a los ¿cómo se llaman estos? A los exponentes y dividirlo entre n. Y entonces el código para la transformada inversa de Fourier es exactamente lo mismo, nada más que aquí tenemos unos menos el entre n y ahora ya no entran los coeficientes, ¿no? Los que entran son los quiénes, son los puntitos. Pero es exactamente lo mismo porque es la misma multiplicación de matriz. Pero, y en grandes rasgos, ¿cómo es que conviertes un archivo a MP3 con eso? O sea... bueno, ya la MP3 tiene una codificación también. O sea, ya una vez que tienes tú tus datos, tú tienes que aplicarle un algoritmo de codificación. Entonces ahí ya yo no sé exactamente cómo funciona MP3, pero la codificación generalmente le saca provecho. De hecho, lo vamos a ver en lo de algoritmos, o sea, en algoritmos aleatorios. O sea, tú le sacas provecho a las estructuras que pueda haber en tus datos para no ponerlas explícitamente. Y entonces esa es una forma de codificar.
O sea, ya no pones toda la secuencia explícita, Ujú. tú pones otra cosa que la representa Ujú. y así es como lo vas. No, como para no leer toda la trama, puede ser. No, si lo lees todo, para no, o sea, no, o sea, por ejemplo, tú tienes todos los datos, hay cosas que generan redundancia. Entonces tú le puedes quitar un poco de redundancia y sigues especificando la misma información, pero con menos símbolos. Entonces es una forma de codificar. Ahora puedes usar menos símbolos y perder también un poco de información. Por ejemplo, MP3 es compresión con pérdida. Pero bueno, hay compresión con y sin pérdida, pero la idea es eso, o sea, es jugar un poco en tu representación de la información. Pero ya eso es otra cosa. Y bueno, ahí el teorema de Shannon te caracteriza cuánto es la representación óptima de eso, y lo vamos a ver en este curso. Bueno, entonces después de todo este relajo, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, lo que tenemos es una forma eficiente de llevar de representación de coeficientes a puntos y de puntos a ¿quiénes? De puntos a coeficientes. Y nuestra forma eficiente tiene una complejidad en el logaritmo. Y a esa transformación se le llama transformada rápida de Fourier. Bueno, todo esto es discreto, ¿no? Y creo que ya con eso acabamos. Pero entonces el algoritmo completo sería tomas n puntos, evalúas los dos polinomios en vez de n puntos. El algoritmo completo es o sea, agarro n puntos. Porque de hecho ni siquiera los agarro, ¿no? Los agarro hasta acá. O sea, agarro mi polinomio de orden n y lo divido en polinomios de orden n entre 2. Y lo divido. Para resolverlos, entonces digamos para tener los y's correspondientes, yo utilizo las soluciones de estas dos y ya nada más los sumo de esta manera por cómo lo organizamos. Pero si te fijas, lo que va a hacer es otra vez lo que hacen todos los algoritmos divide y vencerás. O sea, va a empezar a dividir. O sea, llego, tengo dos de orden n. Digo, tengo uno de orden n, luego hago dos de orden n entre 2. Vuelvo a entrar aquí otra vez y voy a tener 4 de orden n entre 4. Y otra vez, hasta que voy a llegar a los casos a los casos base, no sé que voy a llegar aquí. Regreso con las evaluaciones de 1 y ahora con estas evaluaciones de 1 vuelvo a evaluar después, pero se fija nada más es utilizar los números complejos, ya nada más es aquí en la suma. O sea, ya nada más salen, estos son lo que nos devolvieron, el E y el D son lo que nos devolvieron en el anterior, y ya nada más están multiplicándose aquí. Y es el número complejo que le corresponde al nivel actual. Saco mis valores y los regreso al anterior. Y nada más los voy obteniendo. Y ahora sí, hasta arriba, tengo a mi polinomio evaluado en cuántos puntos. En los n puntos en los n puntos porque era de n menos 1. ¿Sí más o menos les hace sentido? Se fijan otra vez, o sea, es como todos los divide y vencerás. Va dividiendo, no hago nada, hasta el momento en el que ya está resuelto. O sea, porque evaluar una función que es constante, pues no hago nada, ¿no? Pues ya nada más es esa constante. Cuando regreso, lo que tengo es que unir las dos soluciones y eso lo hago aquí. Cuando regreso lo vuelvo a unir aquí, cuando regreso lo vuelvo a unir. Todo el trabajo se hace aquí. Lo otro nada más fue irlo organizando para reutilizar todo el trabajo. Y como les decía, o sea, es exactamente la misma estructura de todos los divide y vencerás. Divido, y la cosa es como los uno. Y aquí la forma inteligente de unirlos es utilizar estas. ¿Sí, más o menos? ¿Más dudas?
Bueno, entonces ya acabamos al ratito. Bueno, ahorita les dejo tarea, pero si no se me olvida. Entonces, la próxima es programación dinámica y con ese va su primer examen.